noches, profesor sociólogo Doni Cayupe Laureano, catedrático del curso de Antropología y Sociología Jurídica. Compañeros todos, quien les habla en esta oportunidad es el alumno Luis Ángel Lombía, de la carrera de Derecho de la Universidad Continental. Hablando un poco sobre mí, tengo 26 años, soy natural de Lima, del distrito de Comas. Tengo estudios superiores, policía de profesión y domiciliado en Girón Los Gemines 245. Como podrá apreciar, querido catedrático, de mi lugar de nacimiento, que es la capital de Lima, que es conocida como la ciudad de los Reyes, Cuna de Reyes, que tiene la mayor centro de atracción turística por sus plazas, sus lugares históricos, asimismo como el tradicional plato típico, que es el ceviche. Y qué mejor que nombrar, ¿no?, uno de sus bailes tradicionales, que es la marinera norteña, que una vez al año se celebra en Trujillo, Campeonato Mundial. Pasando al tema que viene a ser de mi presentación de producto académico, en la cual definiré y haré las definiciones de qué es la antropología y la sociología jurídica, su campo de acción, la importancia, las contribuciones que tanto la antropología como la sociología ayudan a la sociedad, contribuyen en la rama del derecho. Por último, hablaré también de la interpretación desde la mirada antropológica y sociológica aplicadas al derecho, ¿no?, haciendo menciones de ejemplos tanto de forma antropológica y jurídicamente hablando, y terminando con una pequeña conclusión a la cual ha llegado mi presente trabajo. Entonces, exponiendo el tema, querido docente, la introducción, donde haré mención de qué consiste mi trabajo, mi producto académico, podemos decir que el centro de mis conceptos de la antropología y la sociología van a una interpretación, a una influencia participativa durante el desarrollo de nuestra vida, mostrando un enfoque de educación de manera sustentada, de forma multicultural e intercultural, y que ambas permiten conocer los fenómenos jurídicos que dan al campo de la antropología social, relacionada a la interacción de uno o más personas, de forma mutua, aportes y cuestionamientos referentes a las disciplinas, como así también podemos decir de una forma cierta que la antropología es la ley dirigida a la constitución humana, a las normas de convivencia, estudiada por acciones culturales de forma periódica, bajo un conjunto de normas, reglas y costumbres, mientras que la sociología se encarga de estudiar el comportamiento, la actitud humana, considerando la relación de producción y poder, dirigida a los problemas sociales y a los problemas subsistentes, con énfasis de estructura a los procesos. Justo en la presente diapositiva podrá visualizar, ¿no?, tanto la parte antropológica como la parte sociológica, ¿no? Como lo dije, querido docente, la antropología hace referente de que va dirigida a la construcción humana, a las costumbres, a las culturas, ¿no?, que hoy en día, por ejemplo, las culturas indígenas, que viven aisladas, totalmente aisladas, y que la ley no las ampara y no las reconoce. Por otro lado, en el concepto sociológico, podemos definir o exhibir que la sociología estudia el comportamiento y la conducta humana, ¿no?, de manera, en una relación entre poder, entre relación de producción y poder, dirigida a los problemas sociales. En la siguiente diapositiva
podemos ver y visualizar el desarrollo del tema de cómo definimos la antropología. Yo la defino de una forma, profesor, como aquellos aspectos étnicos, y esta palabra étnica, ¿qué quiere decir? Simplemente hace mención a la comunidad que existe y que está conformada por ancestros hacia una historia en común, con nuestros antepasados, y que es reconocida por tradiciones, rituales que son compartidos, ¿no? Donde retomamos como idea primordial que la antropología se ciñe a las costumbres, a las tradiciones e instituciones sociales consolidadas por rasgos culturales de la sociedad, de forma regular a la formación, desarrollo y funcionamiento de las mismas, de las comunidades. En la parte sociológica jurídica podemos definirla como la investigación, ¿no? El estudio que va dirigido al comportamiento social, la conducta que tiene la persona en la sociedad, en la vida cotidiana, de los seres humanos, en diferentes grupos y organizaciones de componente a su relación de producción y poder determinado. Es así que la sociología está orientada a analizar el ser. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la sociedad? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la realidad? El momento que estamos viviendo. Por ejemplo, el tema de la pandemia, la crisis financiera. Esto va tratando de buscar hacer mejor el mundo. La parte sociológica busca cómo nosotros podemos contribuir al bienestar social, valiéndonos de dos métodos. Por un lado, cualitativo, que está enfocada a la descripción e interpretación de los fenómenos, y por otro lado, el cuantitativo, que está volcado a la presentación estadística de los fenómenos sociales que vamos a estudiar. Ahora, ceñiéndome al campo de estudio de la antropología y la sociología jurídica, podemos decir que su campo de estudio de la antropología está manejada de forma técnica y metodológica, basado a una investigación social, basado a una reflexión y un conocimiento multicultural, trabajando en áreas de gestión cultural y patrimonial, evaluado y formulado, profesor, de forma política pública y programas sociales. Y en el campo de la sociología jurídica, podemos decir que su campo es la sociedad, el lugar donde nos encontramos, donde vivimos, donde interactuamos entre nosotros mismos, donde existen dos o más personas. Y por último, la interrelación que existe en el mundo. Por ejemplo, el ser humano con el medio ambiente, y lo hemos podido observar durante esta pandemia, que por esta crisis, por este virus, que se ha aislado totalmente las actividades, ¿no? Las costumbres, las festividades que se llevaban anteriormente, antes de la pandemia, ha generado que el planeta reaccione, ¿no? Y cobre un sentido, interactúa con la persona. En la siguiente diapositiva haré mención a la importancia y a la contribución que tiene la parte antropológica y la parte jurídica, la parte sociológica jurídica. Por ejemplo, la parte antropológica podemos decir que nos permite conocer la diversidad que existe en nuestro país, creado por un sistema normado, amparado por los derechos humanos, los derechos fundamentales de la persona, que están regidos, ¿no?, e inscritos en nuestra Constitución Política o Carta Magna. Esto quiere decir, profesor, que al decir que estos derechos o estas personas que son reconocidas y están amparadas en la ley, no juzgan o no toman importancia su condición, su origen, el idioma, su formación religiosa, sino que contribuyen a una vivienda pacífica, a la formación de nuevas formas de manejo de manera justa y equilibrada entre ambas. Y en la parte sociológica, como lo puede visualizar, querido docente, busca un cambio jurídico, un origen de las normas, un cambio total, y la regula de forma, ¿no?, a través de las conductas. En pocas palabras, se puede decir que es una serie de cambios técnicamente jurídicos que dan lugar a nuevas normas que son reguladas por la conducta de la persona. Como bien tenemos el concepto que la sociología, ¿no?, es la interacción de las personas,
en el medio donde se encuentra, en el medio social, ¿no? Y contribuyen al desarrollo positivo de la persona. En la siguiente diapositiva, podemos ver, querido profesor, las formas de interpretación en el punto de vista antropológico primero. ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, en su forma de interpretación yo lo visualicé enfocándome en la parte policial, en la profesión que yo llevo como policía, ¿no? Que antiguamente, ¿no? Existe y aún existen las rondas campesinas, y lo podemos ver, por ejemplo, en la festividad, digamos, en las fiestas de elección electoral que hoy se está celebrando. Donde muchos peruanos tomamos la decisión quién nos va a representar durante 5 años. Y uno de las personas que se está postulando para la presidencia del Perú es el candidato Pedro Castillo, que tiene una formación, ¿no?, en la comuna, donde existen este pequeño grupo de rondas campesinas, ¿no? ¿Y qué son estas rondas campesinas? Estas rondas campesinas tienen una norma, existe una ley que las faculta, ¿no?, hacer cumplir las normas, cumplir, ¿no?, de intervenir, de detener a estas personas y de inmediatamente ponerlas a disposición a la autoridad competente, ¿no? Por la ley de las rondas campesinas, ¿no?, es la ley 27908, ¿no?, que hace alusión a la organización comunal, ¿no?, bajo la defensa, ¿no?, autónoma en las zonas rurales del Perú, ¿no?, que surgió a mediados de la época del 70, ¿no?, donde sus principales funciones son las de, como lo dije, ¿no?, de patrullar los senderos, los caminos, los pastizales, los campos, ¿no?, donde existe, ¿no?, donde no llegue la autoridad policial, ¿no?, existe este tipo de robo, ¿no?, robo de ganado, el abigeato. Entonces, este grupo, ¿no?, hace respetar las leyes, ¿no?, y tienen el derecho de participar de una forma política, ¿no?, de una vida política del país, y respaldadas por nuestra Constitución política. Claro está, en el artículo 149 de la Constitución política, que muchas veces nuestro docente nos ha hecho mención, ¿no?, donde podemos interpretarla, ¿no?, simplemente que, ¿no?, estas rondas campesinas ejercen funciones jurisdiccionales dentro del marco, ¿no?, de su lugar, ¿no?, del marco jurisdiccional, en el marco de la ley, ¿no?, dentro de su territorio, y que está conformado por un derecho constitucionario. ¿Pero qué quiere decir esta palabra constitucionaria? ¿No? Lo constitucionario hace alusión al conjunto de costumbres y prácticas de creencias que son aceptadas por normas, ¿no?, de forma obligatoria hacia la conducta común. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que la ley ampara, no destituye o menosprecia este tipo de acción, que en este punto antropológico, ¿no?, que interpretamos nosotros, ¿no?, de la antropología jurídica, ¿no? Porque esas rondas ya vienen desde tiempos atrás, ¿no? Donde, como vuelvo a decir, ¿no?, donde el lugar, en las zonas rurales o campos, donde no existe una autoridad policial, un funcionario, ¿no?, de la ley y el orden, ¿no?, estas rondas campesinas hacen el rol de policía, ¿no?, y tienen una ley que lo respalda, como lo dije, la ley 27908, ¿no?, en las cuales ellos de manera pueden intervenir y detener, y de forma inmediata poner a disposición a la autoridad competente. Pero muchas de estas rondas, ¿qué hacen? ¿No? Tienen esa ley antigua, esa idea tan primaria, ¿no?, que es la ley conocida como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si ellos, las personas que roban, ¿no?, o golpean, ¿no?, de forma violenta, ¿no?, un bien inmueble, o roban, ¿no?, o roban un robo de ganado, ¿no?, y golpean al dueño o a la persona, ellos toman las represalias, ¿no?, amarrándolos y azotándolos, ¿no?, con unas guaracas, ¿no?, para que tomen conciencia, ¿no?, o si no, los hacen caminar desnudos por todo el pueblo. Son acciones que ellos toman, ¿no? Por eso toman esa ley, ¿no?, la ley de talión, ¿no? Y en el punto de vista sociológico, me enfoco, por ejemplo,
en la pandemia que actualmente vivimos, ¿no? Que es que producto del resultado de la llegada de este virus al Perú, ¿no? Ha generado unas consecuencias muy graves, no solamente a la salud, sino que puso en alerta cuál es el déficit, ¿no? El déficit de nuestro sistema de salud, la mala organización que tiene la mala organización que tiene también nuestro sistema económico, las autoridades, ¿no? Nos hicieron, ¿no? Como un baldazo de agua fría, ¿no? ¿No? De cómo se maneja, cómo se encuentran, ¿no? Las pésimas condiciones, ¿no? Como también podemos decir, ha generado esto el desempleo de muchas personas, ¿no? El desempleo, ¿no? De muchas personas que necesitan, ¿no? Necesitan, ¿no? Trabajar y llevar un pan a su hogar, ¿no? Y también, desde el punto de vista sociológico, que hace referencia, como lo dije, ¿no? A un cambio de conductas técnicamente jurídicos, ¿no? A nuevas normas que regulan la conducta de la persona, que por ejemplo, ¿no? En mi función policial, ¿no? El gobierno dispuso, ¿no? Un 15 de marzo del año 2020, ¿no? Declarar en estado de emergencia por las graves consecuencias del COVID-19, ¿no? A condición de que la propagación de forma rápida, ¿no? Adoptar medidas, digamos, ¿no? Aisladas, ¿no? El uso de la mascarilla, ¿no? Que son medidas sanitarias que están contempladas en el decreto supremo 008, ¿no? Entonces, nosotros como funcionarios, ¿no? Funcionarios públicos que representamos la ley, ¿no? Hacer cumplir las leyes y las normas, ¿no? Exigimos, hacemos operativos de manera conjunta y coordinada para que las personas, ¿no? Cumplan estas disposiciones, ¿no? Generando un tema, digamos, de cuidado, ¿no? De cuidado mismo, de conciencia de las personas, porque nosotros también organizamos campañas de sensibilización, exhortando a la población que cumplan estas disposiciones, ¿no? Y esta serie de medidas o estas disposiciones que le da el comando, ¿no? Son un rango de ley que sancionan y multan a las personas hasta llegar al punto, ¿no? de poder privarlas, ¿no? De la libertad, como está tipificada en el artículo 292, ¿no? ¿No? En cumplimiento de las medidas sanitarias. Entonces, profesor, culminando ya con mi exposición, yo llegué a la conclusión que el derecho, como la antropología y la sociología, son ciencias interdisciplinarias. ¿Por qué interdisciplinarias? Porque interactúan entre sí, se integran en un desarrollo mutuo que corresponde o tiene correspondencia al objetivo de analizar y estudiar las relaciones humanas, ¿no? En busca de una satisfacción de sus necesidades, ¿no? Mejorando su conducta. ¿Cuál es la realidad social en la que se encuentra? ¿No? Y todo regido bajo un ordenamiento jurídico, bajo una ley, una norma. Eso sería todo, querido catedrático, ¿no? Referente a mi producto académico, a mi presentación. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Permiso.